El Consejo Nacional Electoral calificará esta noche la candidatura de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio. La presidenta del Consejo Nacional Electoral adelantó que para ello el Pleno rechazará la impugnación que presentó la Revolución Ciudadana. Karen Aro nos amplía los detalles desde el CNE. Adelante, Karen, te escuchamos. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. Así es, la candidatura de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio quedaría calificada esta noche en una sesión del Pleno que está convocada para las 20 horas. Al menos así lo anunció esta mañana la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Ha dicho además que en unidad de acto también resolverán esta solicitud de nulidad de la inscripción de Zurita en otra organización política y también se rechazará el recurso de impugnación presentado por la Revolución Ciudadana. En el siguiente reportaje les cuento los detalles, veamos. Tanto estamos a pocas horas de que se oficialice la candidatura de Cristian Zurita y Andrea González. Así reaccionó Cristian Zurita y la militancia de Construye tras conocer que el Consejo Nacional Electoral nulitó su registro de afiliación al movimiento Reto tras determinar que la firma era falsa. Se termina el asunto allí, lo que esperamos es que se emita un informe final por parte del Departamento Jurídico del Consejo Nacional Electoral que certifique y oficialice la candidatura. La presidenta del CNE, Diana Atamaín, lo confirmó. Aseguró que el registro de adhesión de Zurita a Reto fue sometido a una prueba grafológica y se logró determinar que la rúbrica era falsa. Yo estoy convencida de que la candidatura va a quedar en firme porque el informe es claro, es contundente, lo hace un perito, un grafólogo, y creo que no hay duda alguna de que se acepta la nulidad que ha pedido el señor Cristian Zurita. Con esto, la candidatura de Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio será calificada la noche de este miércoles en la sesión de Pleno prevista para las 20 horas. Adelantó Atamaín, explicó que con este argumento, además, se quedará sin efecto la impugnación que presentó la Revolución Ciudadana a dicha candidatura, pues estaba sustentada en ese argumento. Se conoce la impugnación y se niega en este caso y se procede inmediatamente a la calificación de la candidatura. Y sobre esa objeción hecha por la organización correísta, Zurita se pronunció este mismo miércoles. La candidatura va y pues estaremos presentes en la imagen de Villavicencio este domingo. Y esto, que fue su arma, se convierte en castigo con votos que serán las balas contra todas aquellas. Y en cuanto a la afirmación del movimiento Construye de estar imposibilitado de hacer campaña a puertas de las elecciones, la presidenta aseguró que se ha dado la autorización para que se sigan difundiendo las piezas publicitarias que ya estaban pautadas en las que aparece Villavicencio, pero que no se podrá autorizar las que hacen referencia a Cristian Zurita mientras no esté en firme su candidatura. Y bien, una vez que esté calificada la candidatura de Cristian Zurita, estará la pelota en la cancha del Tribunal Contencioso Electoral. Esto solamente si es que se presentan por parte de otras organizaciones políticas recursos ante esta instancia. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karen, por ese reporte. Y la pauta en medios, el movimiento Construye, ha sido frenada durante una semana tras el asesinato de Fernando Villavicencio y el proceso de inscripción de la candidatura de Cristian Zurita. Desde el movimiento esperan que el CNE permita el acceso al fondo de promoción cuando queda un poco más de un día de campaña. Construye juega con cancha inclinada y con árbitro en contra, dice Cristian Zurita, en referencia al impedimento de acceder al fondo de promoción electoral y con ello difundir su campaña en medios de comunicación. La promoción ha estado parada desde el pasado miércoles 9 de agosto cuando fue asesinado Fernando Villavicencio. Desde entonces han pasado 8 días sin que nosotros podamos tener acceso al fondo y sobre todo al uso de los spots. El material está listo y ha sido modificado para incluir el nombre de quien reemplaza a Fernando Villavicencio. Nuestro país sobrevive gracias a la gente valiente, gente que se levanta todos los días para ganarse la vida honestamente, que persiste en sus sueños, aun cuando hay un enemigo que nos acorrala, que nos despoja de la posibilidad de vivir en paz en nuestra propia tierra. Ese enemigo son las mafias y sus socios políticos. Para derrotarnos necesitamos un gobierno de gente valiente como tú, de gente que no está dispuesta a pactar con los narcos, sicarios y vacunadores, porque solo sin mafias hay futuro. Fernando vive, Cristian Zurita presidente.
Andrea González Nader, vicepresidenta. Pero estos videos aún no verán la luz, dice Zurita, quien asegura que el Consejo Nacional Electoral debe aprobarlos. Ya viene un respiro y un cambio urgente para nuestro país de valientes. El Internet es un derecho de todos. Tendremos un Ecuador unido y conectado. A través de renegociaciones con las telefónicas accederemos a una mayor cobertura y a tarifas más bajas. Recuerda que al Ecuador no le falta plata, le sobran ladrones. Solo sin mafias hay futuro. Fernando Vive, Cristian Zurita, presidente. Andrea González Nader, vicepresidenta. Entenderán que muchos de ellos han tenido que cambiarse bajo las consideraciones del brutal crimen que enfrentamos hace 8 días. Pero la campaña termina a la medianoche de este jueves. El tiempo no sobra. Y creen por demás injusto que su campaña haya sido silenciada en la recta final. No hemos podido dejar en claro cuál es nuestro nuevo mensaje y apenas tenemos, desde el momento en que se oficialice, la posibilidad de empezarlos a transmitir. Nuestro país sobrevive gracias a la gente valiente, gente que se levanta todos los días para ganarse la vida honestamente, que no deja de luchar para que sus hijos tengan una vida más segura y con oportunidades, que persiste en sus sueños, aun cuando hay un enemigo que nos acorrala. Ese enemigo son las mafias y sus socios políticos. Para derrotarlos necesitamos un gobierno de gente valiente como tú, de gente que no está dispuesta a pactar con los narcos, sicarios y vacunadores, porque solo sin mafias hay futuro. Fernando Vive, Cristian Zurita, presidente. Andrea González Nader, vicepresidenta. Como estrategia se han planteado acudir a las redes sociales y desde ahí enfrentar la mordaza que aseguran se les ha impuesto, bajo el argumento de que hay que cumplir procedimientos, respetar tiempos y esperar, mientras los días pasan y el 20 de agosto se acerca. Aspirantes presidenciales califican de indolente e incoherente la poca agilidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral ante la calificación de la candidatura de Cristian Zurita. El aspirante ahora corre la campaña electoral por Fernando Villavicencio. Combatir la corrupción. El sentir es claro. Ahora sí quieren ver la letra chiquita. Créanme, no dejan de sorprendernos. Dejen que los simpatizantes del señor Villavicencio tengan un reemplazo. El Consejo Nacional Electoral está creando incertidumbres, desconfianzas y dudas. Esto opinan 3 de los 7 candidatos presidenciales en referencia a los controles selectivos y la poca agilidad que los 5 consejeros con funciones prorrogadas del Consejo Nacional Electoral han presentado para calificar la postulación de Cristian Zurita, quien ahora reemplaza a Fernando Villavicencio, luego de su asesinato. Otto Sonnenhorstner, candidato por la lista Actuemos, toma con indolencia por parte del organismo electoral no haber tomado decisiones extraordinarias ante circunstancias excepcionales. Pero discúlpenme ustedes, asesinan a un candidato, enlutan a un país, y resulta que tenemos que esperar los 7 días de aquí, los 3 días de acá. ¡Hay que actuar! Por su parte, el presidenciable Yacu Pérez considera que el CNE no ha permitido un desarrollo igualitario de esta atípica campaña electoral, generando así desconfianza sobre el proceso. Se ha declarado en sesión permanente para resolver los temas de suprema importancia. Este es un tema de celeridad. Justicia que se dilata deja de ser justicia. En tanto que Javier Herbas percibe cierta conveniencia por parte de los consejeros, que ahora sí quieren revisar con lupa los detalles. O sea, aquí se está, ahí sí cumpliendo todo, pero ¿qué pasó cuando en la elección del 2021, que yo participé para candidato a la presidencia de la República, no hubo un candidato presidencial que se inscribió con una cédula falsa? Eso, ahí no pasó nada. Ante el anuncio de que esta noche el Consejo Nacional Electoral califique la candidatura de Cristian Zurita, este no será un candado para que las organizaciones políticas impugnen esa resolución ante el mismo CNE o el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Electoral se ha mostrado particularmente estricto con el cumplimiento de los plazos que debe cumplir el movimiento Construye para inscribir la candidatura de Cristian Zurita. El movimiento señala a un organismo electoral permanentemente criticado por su falta de control, por no dar mínimas facilidades. Innumerables son las veces en las que el CNE ha sido señalado por no actuar frente a denunciadas infracciones electorales. El control de la campaña anticipada, la historia de cada proceso electoral. Y el argumento el mismo,
es difícil comprobar que los partidos políticos o los mismos candidatos estén detrás de la colocación de propaganda en las calles antes de tiempo, e incluso con fotografías acompañados de personajes políticos sentenciados. Y queda entonces solo en alertas. Las sanciones llegan a cuentagotas o simplemente no se sanciona. En las pasadas elecciones seccionales llovieron críticas sobre el organismo, pues se permitió que un grupo de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana graben spots autorizados por el CNE, luciendo vestimenta alusiva al movimiento Revolución Ciudadana y algunas de sus frases. La alerta se originó desde dentro, pero finalmente dijo la presidenta del organismo que no había nada que hacer. Pedido el criterio jurídico para nosotros poder actuar. No dice absolutamente nada de colores de vestimenta. El análisis que se realiza respecto a las frases son eslogan o son frases que tienen ya patentado las organizaciones políticas registradas como propias, y si no las hay, no tenemos lamentablemente el argumento jurídico que nos respalde para nosotros poder actuar en derecho. Hoy con varios de ellos ya en funciones, el tema se ventila en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero no ha sido el único tema en el que se ha visto enredado el hoy estricto Consejo Nacional Electoral. En las últimas elecciones generales, Andrés Arauz intentó inscribir su candidatura con una cédula que no era suya. Descomplicados entonces, no hicieron un mayor análisis del caso. Se dio una segunda oportunidad y el proceso siguió sin problema. Sin olvidar tampoco lo ocurrido tras el asesinato de un candidato a la alcaldía de Puerto López horas antes de los comicios de febrero pasado. El trámite para su reemplazo se produjo sin problemas mientras se efectuaban las elecciones. No hubo impedimento alguno. Y tras los resultados, quien reemplazó al candidato recibió los votos. Ahora el organismo ha planteado una serie de peros al movimiento Construye, que ha debido acelerar el paso para inscribir a Cristian Zurita tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Un hecho extraordinario, evidentemente fuera de lo contemplado por esta tienda política, que hoy denuncia a un implacable organismo electoral que pide cumplir plazos, procedimientos y que les pide esperar porque, aseguran, la ley es la ley. Desde las 21 horas de este miércoles, las Fuerzas Armadas tomarán el control absoluto de los recintos electorales a nivel nacional. Además, la policía reforzará la seguridad en alrededor de 160 recintos de las provincias más conflictivas. El contacto ahora es con Paul Coello con los detalles. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, efectivamente, esta mañana autoridades de gobierno dieron a conocer cuáles van a ser las medidas de seguridad que se van a implementar este domingo de elecciones. El ministro del Interior señaló que se van a instalar varios centros de monitoreo a nivel nacional. Uno de estos centros de vigilancia se instaló aquí en la comandancia de la policía, donde alrededor de 25 uniformados estarán vigilantes qué es lo que ocurre justamente en los recintos de todo el país. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Acompañamos al Grupo Especial Operativo de las Fuerzas Armadas del Batallón Rumiñahui a uno de los controles que empezaron a ejecutarse este miércoles en varios puntos de la capital por motivo del proceso electoral. Hemos hecho una inspección de los recintos electorales. Lo vamos a hacer unos 2 días antes de las elecciones para verificar que no existan anomalías dentro de los recintos. Los controles de seguridad relacionados al ambiente de elecciones empezaron a intensificarse este miércoles. En Quito, las Fuerzas Armadas desplegarán desde esta noche alrededor de 7.000 uniformados militares. A las 21 horas debe todo el personal militar estar posicionado en los diferentes recintos electorales a fin de garantizar con anterioridad y tomar previsiones ante estos actos que podrían presentarse de inseguridad. De su parte, la policía desplegará a nivel nacional a sus 53.700 hombres. La mayoría de uniformados de la institución se desplazarán hasta los recintos electorales de las provincias más conflictivas, ubicadas en Manabí, Guayas, Los Ríos, Pichincha y Esmeraldas. Sumados al contingente de Fuerzas Armadas, estaremos con más de 100.000 funcionarios del eje de seguridad que estaremos desplegados a lo largo y ancho del país.
Las autoridades indicaron que por la situación actual que se vive en el país, hay nuevas disposiciones para garantizar la seguridad de los sufragantes. La persona que lleve mochilas podría ser sometido a un registro, lo que le va a demorar su ingreso al recinto electoral. Así también se ha coordinado con los municipios de todo el país para que los comerciantes informales se instalen más distanciados de los recintos electorales, con el objetivo de reaccionar más rápido si existieran inconvenientes. Son espacios que deben quedar libres y abiertos para que exista una mayor visibilidad de la Policía Nacional. A nivel nacional, de igual forma, se instalarán varios centros de monitoreo en las instalaciones del ECU 911, donde habrá presencia militar, policial y municipal, que vigilarán en tiempo real los recintos electorales. Y bien, el día de mañana va a iniciar este proceso electoral con el voto de los privados de la libertad y el día viernes se desarrollará el voto en casa. Nosotros les estaremos contando más detalles de este proceso electoral. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Gracias por ese reporte. Y también les contamos, el ministro de Defensa, Luis Lara, señaló que se realizaron labores de inteligencia para evitar posibles hechos terroristas durante las elecciones de este domingo. Hay que estar tranquilos, son alertas que ahí presentan, pero que tengan la confianza que Fuerzas Armadas va a garantizar la seguridad en este proceso electoral. Hay jurisdicciones en las que hay que poner especial atención, como son las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y Fuerzas Armadas va a estar ahí. Más de 3.000 establecimientos educativos fiscales habilitados como recintos electorales para los comicios iniciarán clases virtuales desde la jornada nocturna de este miércoles. El contacto es con Bernarda Ceballos, quien está en el Colegio Huancavilca de Guayaquil. Adelante. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nosotros ya nos encontramos en los exteriores del Colegio Nacional Fiscal Huancavilca, ubicado aquí en la ciudad de Guayaquil. Este es uno de los establecimientos educativos elegidos como recintos electorales para estas elecciones anticipadas del 2023. A nivel país son en total 3.950 establecimientos seleccionados como recintos electorales. Por lo tanto, el Ministerio de Educación se pronunció mediante el siguiente comunicado y aseguró lo siguiente y dispone que en la jornada nocturna de este miércoles 16 de agosto y todas las jornadas del jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de agosto, las unidades educativas fiscales habilitadas como recintos electorales activen el plan de contingencia y pasen sus clases a virtuales para que de esa forma se despliegue el material a los recintos y también la custodia. Y así poder también, por supuesto, precautelar la seguridad de los estudiantes. Los establecimientos fiscomisionales, los municipales y particulares pueden acogerse a esta disposición de manera voluntaria. Nosotros igual les describimos un poco acerca de cómo se encuentra el ambiente en los exteriores del Colegio Nacional Huancavilca. Las clases continúan pues con normalidad y no hay ningún tipo de movimiento ajeno al habitual. Nosotros les reiteramos la información. Las clases virtuales en los colegios fiscales elegidos como recintos electorales iniciarán desde la jornada nocturna de este miércoles. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Regresamos a estudio. Excelente jornada. Gracias, Bernarda. Santa Elena se prepara para las elecciones. El proceso de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto se ha completado en un 95.73%. Además, todos los kits electorales han llegado ya a la provincia. El contacto es con Mili Pico, quien está en la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena. Hola, Mili. ¿Qué tal, compañeros en estudios? Y sí, a esta hora de la tarde nos encontramos reportando desde la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, provincia donde se han habilitado 82 recintos electorales. También queremos compartir con ustedes las estadísticas. Son un total de 269.151 electores a nivel provincial, de los cuales pertenecen 125.428 al Cantón Santa Elena, para ser exactos. El día 7 de agosto llegaron los kits electorales y bueno, en este momento ya se encuentran siendo custodiados por personal militar en el centro de procesamiento electoral.
Nos encontramos al momento nosotros con unos buenos índices de capacitación y de notificación a miembros de Junta Receptora del Voto, así es que vamos en 99.44 de notificación y 95.73 de capacitación, que es un índice bastante bueno para nosotros y aspiramos llegar a un promedio del 98% de capacitación hasta el día domingo. Este domingo 20 de agosto, Santa Elena elegirá 3 asambleístas. Adicional, es importante mencionar que a nivel nacional se ha solicitado la ayuda de agentes municipales para que puedan resguardar los exteriores de los recintos electorales a fin de evitar desmanes. Seguimos en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Mili. Y ahora conozcamos qué actividades se llevarán a cabo en los próximos días, según el calendario electoral previo a los comicios de este domingo 20 de agosto. Valery Villalba está en el estudio con los detalles. Adelante, Valery. Así es, efectivamente estamos a 4 días de las elecciones anticipadas. Importante recordar el calendario electoral para estos próximos días. El día de mañana, jueves 17 de agosto, arranca el voto para los privados de libertad. Para esta ocasión ejercerán su derecho al voto 4.756 PPL sin sentencia ejecutoriada en 39 centros de privación de libertad de 20 provincias. Desde las 0 horas del viernes 18 de agosto, en cambio, arranca el silencio electoral y se dará paso ese mismo día al voto asistido para mayores de 50 años y quienes registren una discapacidad física igual o superior al 75%. Para el efecto, hay 711 electores, siendo Guayas y Pichincha las provincias con el mayor número. A partir de las 12 del día también de ese viernes, arranca la ley seca hasta el lunes a la misma hora. Es decir, que durante este tiempo se prohíbe la venta, distribución o consumo de cualquier clase de bebida alcohólica, según lo que dicta el Código de la Democracia. La multa para quien no acate la disposición será del 50% de un salario básico unificado, es decir, $225. Y hablando de multas, para quien no acuda a votar tendrá que pagar una multa equivalente al 10% de un salario básico unificado, es decir, $45. Para quien le toque formar parte de las juntas receptoras del voto y no cumpla con su responsabilidad, el 15% de un salario básico unificado, $67.50. Quienes no participen de las capacitaciones para estar en mesa, la multa será entonces el 10%, $45. Importante también recordar que para estos comicios deberá presentar su cédula de identidad y no se podrá utilizar cédulas caducadas. El presidente Guillermo Lasso desarrolló hoy su agenda en Quito y participó en 2 actividades. Una de ellas fue la colocación de la primera piedra de un gran proyecto de salud. Belén Merizalde estuvo en el acto y nos informa más. Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Guillermo Lasso llegó aquí hasta la Universidad de las Fuerzas Armadas para participar en la colocación de la primera piedra en la construcción de lo que será la plataforma asistencial docente y de investigación en salud PADIS. Este es un gran proyecto en el área de la salud que contará con varias áreas. Por ejemplo, un hospital con más de 200 camas, además será un centro docente y de investigación. Y finalmente aquí también se producirán vacunas y fármacos para uso humano y animal. Les tenemos los detalles. Veamos. Con este acto simbólico fue como se dio por iniciada la construcción de la plataforma asistencial docente y de investigación en salud PADIS. Se trata de un megaproyecto que llevará a cabo la Universidad de las Fuerzas Armadas con inversión extranjera. Son 250 millones de dólares muy bien invertidos, producto del financiamiento privado de fundaciones europeas a través de la empresa Universals de Bélgica. Esta plataforma será construida en aproximadamente 10 años y tendrá varios servicios. Un hospital universitario con 200 camas, 52 especialidades y 5 centros de excelencia. De enfermedades cardiovasculares, metabólicas, autoinmunes, renales, cáncer y trauma. También tendrá un centro de formación médica de grado y posgrado y finalmente una planta de investigación y producción de vacunas y medicamentos. Cuando nuestro Ecuador y el mundo entero atravesaron momentos muy críticos
a causa de la pandemia de la COVID-19. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE lideró la Estrategia Nacional Logística, permitiendo que 9 millones de ecuatorianos sean inmunizados. Este escenario nos hizo pensar que como país teníamos la necesidad imperante de crear una unidad médica integral donde podamos tratar enfermedades especiales, realizar investigaciones médico-científicas, desarrollar nuestros propios medicamentos y vacunas, y de esta forma ya no tener la dependencia de las grandes potencias mundiales. La intención es que esta plataforma se vincule a la red de salud pública del país. Más tarde, el presidente Guillermo Lasso se dirigió hasta el Palacio de Carondelet, en donde firmó el reglamento de la Ley Orgánica de Economía Circular, que busca justamente promover mecanismos para el reciclaje y también el manejo de residuos. Eso es lo que les puedo comentar a esta hora. Siguen ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Y 3 de las 6 empresas públicas que están en liquidación pronto terminarán su proceso de cierre. La otra mitad tiene plazo hasta el 2025, pero TAME es la que más problemas severos registra para cumplir con el cronograma. La liquidación de 6 empresas públicas, unas con más rapidez que otras, continúa. Jorge Benavides, presidente del Directorio de Empresas Públicas SEMCO, explica, por ejemplo, que Ferrocarriles del Ecuador está a punto de terminar su proceso. Ya registra un avance del 97%. Medios Públicos tiene 70% y Correos del Ecuador 60%. No obstante, otras 3 empresas aún tienen bajos porcentajes de acción para que se lleve a cabo su liquidación. Fabricamos Ecuador, Fabrec, tiene 5%. La Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA, 30%, TAME 44%, y en esta última precisamente hay severos problemas que impiden su liquidación. Se tiene actualmente 2 aviones Embraer que están realizando los peritajes correspondientes para su venta, y por otro lado hay un tema que es complicado respecto a la factura que deben a Petroecuador por el tema de combustibles. Es una factura que supera los 240 millones. Todas estas empresas debían haberse liquidado en octubre de 2022, pero como no lo consiguieron, el presidente Guillermo Lasso en junio de este año firmó un decreto para extender su tiempo. Da un plazo de 2 años para que se puedan liquidar estas empresas públicas, pero se busca que estos trámites lleven a feliz término lo antes posible. A la par que se desarrollan estos procesos, Benavides dice que están al pendiente de que las 12 empresas públicas activas funcionen bien, pero sobre todo con transparencia. Es más, incluso en cada uno de los directorios en donde se toman decisiones importantes para la vida cotidiana de las empresas públicas está permanentemente presente un delegado de la Secretaría Anticorrupción. Pese a los esfuerzos, hay empresas que están en problemas, como CENEL, en donde al menos se han detectado 3 fallas. Pérdidas de energía, los pasivos laborales que tienen relación con los contratos colectivos y el cobro de facturación. En ese sentido, se han asumido acciones inmediatas. Otra de las empresas que está en la mira permanente de las autoridades es Petroecuador, la más grande e importante. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, pidió el indulto del presidente Guillermo Lasso a cambio de entregar información sobre casos de corrupción. 3 días después de que el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, atentó contra su vida al interior de la cárcel 4 de Quito, su abogado Miguel Revelo acudió a conversar con él. Aclaró que hace pocas horas se entregó de forma digital una carta a la presidencia de la República en la que el exfuncionario pide el indulto. En este momento ya está en conocimiento del presidente, quien tiene que dar una respuesta a esta carta. A cambio de este indulto, Carlos Pareja Yanuseli asegura que entregará importante información sobre casos de corrupción. Desde el día de la entrega del ingeniero Pareja Yanuseli, a través de un acuerdo de cooperación eficaz, hemos manifestado que se necesita conocer la verdad de todo el entramado de corrupción que existió en Petroecuador. Estos años han pasado sin que al ingeniero Pareja le den la oportunidad de poder demostrar su verdad. Me parece un condicionamiento quizás hasta imprudente. Y por otro lado también el señor Pareja, yo recuerdo en varias ocasiones ya
ha hecho ofertas de esta naturaleza. Capaya actualmente cumple 6 condenas por peculado, cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, asociación y enriquecimiento ilícito. Entre todas suma 45 años de condena. Lleva 6 en prisión. El indulto es un recurso más para Capaya, pues su objetivo principal es acogerse a la prelibertad. Para ello se requiere certificación de que todas las sentencias están en firme e información que, de acuerdo a su abogado, el SNAI no ha entregado. Vamos en los próximos días a presentar las acciones legales correspondientes en contra tanto del director del centro de rehabilitación que se encuentra Carlos, como del SNAI, a fin de que un juez ordene la entrega de la información que se le ha negado durante 2 años. Básicamente es el expediente del comportamiento de él dentro de estos 6 años en los centros de reclusión de aquí del Ecuador. Acogerse a este beneficio penitenciario también dependerá de la normativa que se aplique. De acuerdo a su defensor, los delitos se dieron con el antiguo Código Penal, el cual establece una figura de absorción. Es decir, Capaya únicamente debería cumplir su pena más grave, la de 10 años, y el 60% de su condena, de acuerdo a su abogado, ya lo habría cumplido. En Guayaquil se reportan 4 casos sospechosos de consumo de fentanilo. El municipio alista protocolos en los hospitales para recibir pacientes que presenten sintomatología. El contacto es con María Mercedes Pesantes. Meche, cuéntanos qué tan adictiva es esta droga. Muy buenas tardes, compañeras y amigos televidentes. Así es, el fentanilo es un opioide 50 veces más adictivo que la heroína y 100 veces más adictivo que la morfina. Y ya en Guayaquil hay 4 casos sospechosos de personas que han mezclado fentanilo con otro tipo de drogas. Es por eso que la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil ha implementado ya algunas medidas. Se lo contamos a continuación en el siguiente reportaje. 4 personas llegaron al Hospital Bicentenario de Guayaquil con síntomas relacionados al consumo de fentanilo, un opioide que está siendo mezclado con otras drogas como la H. O con cocaína, entonces aumentan su potencian a la droga y le hacen que sea más adictiva. Y es que la mezcla de estas y más sustancias hace que el proceso de recuperación de las drogas sea mucho más largo. Y ahora pues se demoran más, 28 días, un mes, mes y medio, entonces cada vez los tiempos de recuperación son mayores. La psiquiatra Julieta Sañay explica lo que le sucede al cuerpo humano cuando se consume fentanilo. Pero esto se adhiere produciendo una cascada, una oleada de placer que el usuario de drogas generalmente es compulsivo y puede buscar sentir ese placer nuevamente. A la media hora te mueres del dolor y necesitas consumir más para curarte. Y si no calculas las dosis, apenas con 2 gramos te puedes morir. La Dirección de Salud del municipio de Guayaquil está capacitando a los médicos para recibir en las salas de emergencias a pacientes con sobredosis. Estamos teniendo los antídotos, porque para el fentanilo hay un antídoto que es la naloxona. Entonces ya se las tiene en las salas de emergencia, se está adquiriendo los kits para poder detectar fentanilo. Autoridades del sector de la salud exhortan a los padres de familia a cuidar a sus hijos de esta sustancia que ya está presente en Guayaquil. El director de salud del municipio de Guayaquil, Juan Carlos González, afirmó que en un lapso máximo de 2 meses llegarían las pruebas para determinar a las personas que estén bajo el consumo de fentanilo. Con esta información me despido y regresan ustedes, compañeros, a estudios con más información. Muy buenas tardes.